Bueno, estamos en la segunda parte de Campana Política y aquí vamos a hablar de un tema que realmente es fundamental en la vida de los argentinos y que tiene que ver con el derecho a la identidad original de cada una de las personas. Estuvo en el Consejo Deliberante en el Salón Blanco Norma Morandini, que es la directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores. Bueno, tiene un antecedente realmente importante, Norma Morandini, en cuanto a la lucha por los derechos humanos. Así que con ella charlamos sobre este tema que me parece importante referenciarlo. Y Norma Morandini hace una diferencia entre el derecho a la identidad original de aquellos chicos apropiados durante la dictadura y lo que ha sido el derecho a la identidad de aquellos chicos que por diversas circunstancias llegan a familias que los adoptan a través de recursos que legalmente no son los que deberían ser, y que el Estado debe estar presente en ambas situaciones y de alguna manera defender esa identidad. También hablamos con Luis Verdini, que es el director de Derechos Humanos de Varadero, que él justamente es un chico apropiado y que de alguna manera él explica también su situación y de cómo debe ser el sistema. Todo esto se realizó en una jornada que organizó la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Campana. Y ponemos a su disposición este material que me parece importantísimo. Norma Morandini hoy presente aquí en esta jornada que se realiza en búsqueda de identidad o con el derecho a la identidad. Bueno, es otro de los grandes temas de los derechos humanos. Es la identidad oculta de nuestro país. Yo siempre me he preguntado por qué solo en Argentina hubo desaparecidos, como un plan sistemático. No lo hubo en Brasil, no lo hubo en Uruguay, no lo hubo en Chile. Es decir, hubo personas que desaparecían individualmente, pero no como un plan sistemático. Y hoy, a partir de haber ido escuchando desde el año 2006 que venían al despacho personas con el drama de querer saber quiénes son, ahí me empecé a dar como una respuesta. ¿No será que en nuestro país ha existido siempre una cultura que se ha naturalizado de que una persona entrega a su hijo porque es pobre, o una chica rica que por el bochorno de haber quedado embarazada entrega a su hijo? Todo esto que nos parecía decir algo que uno escuchaba y que en la medida que viene a jornadas como estas o le pone nombre personal a cada una de estas personas que buscan saber quiénes son, la verdad que a mí me conmueve, porque casi todas ellas tienen una mentira en su origen, han sido apropiadas y sin embargo hacen de la verdad una búsqueda de vida. Entonces me parece que esto también nos devuelve como una identidad colectiva muy luminosa, en un país donde todo el tiempo estamos protestando por la mentira, como de alguna manera tenemos naturalizada la mentira, que haya argentinos que nos muestren que la verdad es el camino de la luz, es el camino del crecimiento personal, pero también es el camino de ir construyendo un Estado de derecho que le garantice a todas las personas quiénes son desde el mismo momento que nacen, ¿no? Norma, recién un funcionario de Varadero comentaba que en el momento que estábamos haciendo la nota seguramente hay algún chico que está anotado a otras personas. ¿Pasa esto a nivel nacional, usted que está en el lugar? Todo el tiempo. Yo estoy con este tema desde el año 2006, donde venían a buscarme con mucho enojo porque decían por qué en los casos de lesa humanidad, aquellos desapropiados en el periodo de la dictadura, el Estado había tenido respuestas, había ayudado a las abuelas, el Banco Nacional de Datos Genéticos. En estos casos que están fuera del periodo de la dictadura, es decir, no había una ayuda del Estado, que es lo que ellos piden, reclaman, tratan de crear conciencia para que finalmente no haya esta diferencia
con la dictadura o fuera de la dictadura. Pero lo que es doloroso reconocer es que está naturalizado. Hay mucha gente en nuestro país que cree que un niño que viva en un hogar de clase media se justifica que es mejor a que no esté con su madre. Entonces, esto no debe ser así. Tenemos que trabajar para que las madres no sean despojadas de sus hijos. No son las ventajas económicas las que hacen una vida buena. Si desde el inicio se nos miente, ese origen mentiroso lleva, como hemos visto en todos los testimonios, ¿no?, cómo hay necesidad de saber, sobre todo por esta marca de orígenes, ¿por qué me abandonaste?, ¿no? ¿Pero qué está fallando entonces para que se produzca todavía eso? No, fallando no, tenemos una realidad. Primero escuchamos los testimonios personales que ya nos permiten deducir que hay un fenómeno, que hay muchas personas en nuestro país que tienen un origen apropiado, o porque lo entregaron en una adopción ilegal, o porque la chica que quedó embarazada y por el bochorno de los padres entregaron. Ahora yo tengo un caso de una señora de Córdoba que cuando su madre muere le dice: busca a tu hija, que tu hija no está muerta. Y vemos que hay muchos casos de madres que ven en la maternidad nacer a su hijo y 2 días después le dicen que el hijo ha muerto. Entonces ese es un fenómeno que desgraciadamente lo empezamos a hacer visible. En la medida que lo hacemos visible, vamos creando conciencia. En la medida que vamos creando conciencia, tenemos que ir construyendo un Estado que garantice el derecho a la identidad, que garantice el derecho a un registro, que garantice el derecho a poder ir a buscar la información cuando se tienen dudas, que se abran los archivos, que se puedan ir a las maternidades. Entonces me parece que lo que estamos haciendo con jornadas como esta es construir un sistema para que a futuro no tengamos ya casos de personas que vengan y nos den testimonio como nos han dado hoy, diciendo: en mi origen fui apropiado, necesito saber mi verdad o la verdad, ¿no? Ahora, la apropiación siempre es desde el punto de vista criticable por la falta de la identidad. Ahora, la apropiación forzada a la época de la dictadura es comparable con este tipo de apropiación de bebés que se produce fuera de la dictadura. No, no es equiparable, pero el mismo dolor de un chico que ha sido apropiado, yo no me animaría a decir que uno tiene más dolor y el otro tiene menos dolor. Creo que dramáticamente la apropiación de la dictadura nos ha puesto luz sobre un fenómeno que no veíamos. En la dictadura hubo un plan sistemático de hacer desaparecer a las personas, ocultar el cadáver para decir que no hubo crimen. Por eso es la desaparición forzada de personas. En este caso, también en los otros casos, tenemos un Estado que no ha garantizado el derecho a la identidad, es decir, que no ha podido evitar o de alguna manera fue cómplice cuando se hacen las adopciones ilegales. Sabemos, todo el tiempo nos están trayendo casos sobre todo en el norte o donde hay una complicidad entre la partera y puede ser el abogado y a veces también la misma iglesia, por esta idea que se cree que mejor un niño viva en un hogar de clase media que tiene dificultades para adoptar y entonces busca el atajo. Eso está naturalizado entre nosotros como cultura. De lo que se trata es que concienticemos de que eso no puede ser natural porque hay una persona que tiene derecho a saber quién es, que tiene derecho a que no se le mienta en su origen. Hoy vamos a presentar, vamos a dejar aquí como legado de esta jornada un proyecto de ordenanza para que lo tome el municipio de Campana, para que lo estudie dentro de su honorable Consejo Deliberante, para que Campana se sume a la lista de municipios que tienen una legislación acorde a la necesidad de la búsqueda de la identidad del origen. Cuando hablamos de la búsqueda de la identidad del origen, hablamos de la búsqueda de la identidad del origen por fuera del periodo de la dictadura. Ustedes van a escuchar la palabra apropiados y la mayoría de la gente piensa que los apropiados solamente fueron durante el terrorismo de Estado. En realidad eso es un error importante,
porque bien lo explicamos hoy en el panel y a mí me tocó justo esa parte del revisionismo histórico. La apropiación fue mucho antes, durante y posterior al terrorismo de Estado. O sea, cuando hablaba Verónica de las 3 millones de argentinos que hablamos de toda una franja etaria importante de hombres y mujeres de este país que no pasaron por el marco legal de adopción. ¿Qué quiere decir eso? Que su documento de identidad es legal, pero los datos que contiene son apócrifos. Para que eso suceda, tuvo que haber una sustitución de identidad. O sea, tuvo que haber una persona que anotó, un médico corrupto, una enfermera, una partera, que participó en el parto y que llenó en la documentación pública con datos apócrifos. O sea, en mi caso particular, yo tengo un nombre, un apellido, tengo un certificado de nacimiento que vos lo ves es totalmente normal a simple vista. Gran detalle que todos los datos que contiene son apócrifos, porque yo no me llamo Luis, no nací en San Pedro, no nací el 26 de noviembre, o sea, todos los datos que obran, o sea, que mi documento no garantiza mi identidad. O sea, esto es una práctica, lamentablemente, que se naturalizó desde durante mucho tiempo. Y bueno, llegamos a la triste conclusión y a la cifra escalofriante que hay millones de argentinos de todas las franjas etarias, como te comentaba, que no conocen su verdadera identidad de origen. O sea, que se criaron con familias pensando que eran sus familias biológicas, cuando en realidad no son sus verdaderas familias. ¿Y hay un camino por donde llegar a la identidad? Sí, por supuesto. El camino que tiene que haber es el Estado. El Estado es el garante del derecho. O sea, ¿quién viola un derecho humano? El único que viola un derecho humano es el Estado. Cuando el Estado no garantiza ese derecho, está violando un derecho humano. Bueno, en este caso, esta situación que se nos dio a nosotros, indudablemente el Estado, como decía Verónica, por error o omisión, falló en ese momento. Entonces, bueno, el Estado es responsable de restituirnos nuestra verdadera identidad. O sea que el mismo Estado tiene que generar los mecanismos necesarios, así como lo hizo con el terrorismo de Estado, con la restitución de los nietos y los hijos desaparecidos. También nosotros tenemos exactamente el mismo derecho. El derecho a la identidad es un derecho universal, no puede ser para unos sí y para otros no. Así que bueno, es el propio Estado el que debe resolver esta situación y no nosotros. ¿Qué tiene que hacer alguien que tiene dudas sobre su identidad? Bueno, por suerte la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación ahora tiene una unidad de trabajo que se está ocupando de esta temática. Son los primeros pasos que está dando. Por primera vez el Estado Nacional reconoce esta problemática. Eso es un paso más que importante. Hay un email que yo se los voy a dejar a ustedes para que después lo reproduzcan en sus respectivos medios, y un número telefónico. Y si Dios quiere y tenemos suerte, si en Campana se llega a aprobar este proyecto de ordenanza que hoy vamos a presentar, no van a tener que ir a ningún lado, van a tener que ir a la Dirección de Derechos Humanos. Verónica los va a tomar debida nota. Y bueno, y ahí comienza el trabajo del Estado, ¿no? Con respecto a tratar de allanarle el camino para que esa persona pueda llegar a conocer su verdadero origen biológico. ¿Se piensa que hoy todavía se pueden estar dando este tipo de situaciones? Totalmente. Esto es producto del tráfico humano. O sea, lo nuestro está totalmente ligado a lo que es el tráfico humano. Y cuando hablamos de tráfico humano no solamente hablamos de asociaciones ilícitas, como el caso que Oberá, Añatuya, centros neurálgicos donde el tráfico opera en forma impune. Acá estamos hablando de pequeñas mafias que existen en todas las ciudades del país. Campana no es una isla. Nosotros como organización, cuando trabajaba en organización no gubernamental, me tocó trabajar en muchos temas relacionados a ciudadanos aquí de la ciudad de Campana. Te decía, o sea, esto no es un tema que tiene un lugar determinado. Esto sucede hoy, en este momento, estamos hablando en este reportaje, y un bebé está siendo notado como hijo natural de alguien que no lo es. O sea, es una práctica, como te dije al principio, naturalizada, que se hizo popular, entre comillas, y que solamente hace falta el incentivo económico y algún médico corrupto que firme un certificado de nacimiento trucho para que esto suceda. Así que bueno, esto forma parte de la impunidad, forma parte de la corrupción, y tengo que aclarar que esto no es algo en contra de la comunidad médica. Obviamente no todos los médicos proceden de la misma forma, simplemente que lamentablemente esto sucede a lo largo y a lo ancho del país. Hasta tanto no se ponga coto a esta situación, va a seguir sucediendo. Bueno, y así llegamos al final de esta edición de Campana Política. El próximo miércoles, a partir de las 22 horas, vamos a estar nuevamente con ustedes
para poder brindarles la información de lo que acontece en política en nuestra ciudad. Nos encontramos miércoles 22 horas la próxima semana. Muchas gracias.